Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin Complejos. Hace más de un mes, allá por octubre, visitaron tierras españolas buenos amigos hispanoamericanos, a saber, Alfonso Borrego, Ricardo Danel, Víctor Andrés Urbano, Georgina Vigueras, Roberto Villalobos y muchos hermanos más de aquellas tierras. Y hablaron y dijeron la verdad sobre lo que España dejó en América: cultivos, cultura, religión, hospitales, universidades. Y también nos contaron cómo todos los países hispanos que se encuentran en Texas, al menos, se juntan para promover la cultura hispana, de esa tradición y herencia española de la que se sienten tan orgullosos. Por eso, Roberto Alonso, saludos, buenas tardes. En el programa de hoy vamos a hablar de esos españoles que abrieron el camino en tierras hispanas de Estados Unidos, como Ponce de León, Cabeza de Vaca y Juan de Oñate. Pues buenas tardes, vamos a decir también buenos días y buenas noches, porque estamos seguros de que muchos nos escucháis en distintas franjas horarias y claro, hay que decir todas las franjas horarias en las que estamos escuchando el programa, así que nada, lo dicho, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los hermanos hispanos del mundo. Pues sí, podemos afirmar con rotundidad que la hazaña de Colón de llegar a lo que entonces se llamó las Indias, aquel 12 de octubre de 1492, fue la semilla para que años después las costas americanas de lo que hoy es Estados Unidos fueran descubiertas y exploradas por conquistadores españoles. Ellos fueron, a la postre, los que dieron e imprimieron la esencia y la cultura hispana a todo ese vasto territorio comprendido entre Florida y California. Hasta allí llegaron, como bien decía Raúl, personajes como Ponce de León, el primer hombre hispano en pisar suelo norteamericano, o Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, y su gran proeza andariega, o andarina, Francisco de Garay, Álvarez de Pineda, Esteban Gómez, aquel que, si recordáis cuando hablamos de la primera vuelta al mundo, fue el que intentó descubrir el paso por el norte, por el océano Atlántico, pero por la parte norte. Alvarado y Francisco Vázquez de Coronado, con su impresionante hallazgo del río Colorado y la búsqueda de la Quivira. Pedro Menéndez de Avilés, Juan de Oñate, hombre incansable que unió a las gentes de allí con el camino real de tierra adentro, Fray Junípero Serra, Bernardo de Gálvez, en fin, podríamos seguir citando españoles enormes de una gran talla moral incuestionable e irreprochable, hombres de honor y de frontera, que descubrieron la práctica totalidad de lo que hoy es Estados Unidos. Pero, como ya os hemos adelantado al inicio del programa, nos queremos detener en esos tres personajes que os hemos citado anteriormente para ver realmente la trascendencia y la importancia de lo hispano en Estados Unidos. Puede que lo que digamos parezca una temeridad, pero podríamos casi asegurar que fueron estos de los que hablaremos a continuación los padres fundadores de esos Estados Unidos españoles, que luego, tras la independencia de los virreinatos de la España americana y de la España peninsular y la mala gestión, en este caso del gobierno mexicano, con la venta y cesión de más del 50% de su territorio, ahí tenemos el Tratado de Guadalupe Hidalgo para comprobarlo, regalaron una cantidad enorme de kilómetros cuadrados al yanqui angloamericano. Zona, esta de la que estamos hablando, de una fuerte cultura hispana y donde se hablaba español y donde hoy en día se sigue luchando, gracias a amigos como los que estuvieron con nosotros en este pasado mes de octubre, para que este idioma, esta lengua común, no se pierda jamás. Y sí, nos referimos, y lo volvemos a reiterar, nos referimos a Ponce de León, Alvar Núñez, Cabeza de Vaca y Juan de Oñate.
Ponce de León, el primer español en Estados Unidos. Vallisoletano de nacimiento, oriundo de la localidad de Sant Hervás de Campos, que vino a este mundo un 8 de abril de 1460. Castellano de pura cepa y viejo cristiano, que con el tiempo se convirtió en fiel escudero del rey Fernando el Católico y que combatió aguerridamente y con gran valor en la reconquista de Granada. Acabada esta, no tuvo tiempo ni para tomarse un respiro, pues en 1493, cuando Colón comienza su segundo viaje a las Indias, Juan se embarca con él para pisar tierra americana. Por vez primera en lo que hoy se conoce como Cockburn Town, entonces la isla del Gran Turco, o turcos y caicos. De esa experiencia inicial y tras su regreso de nuevo a Castilla, donde conoció sin duda la grandeza de la monarquía española de los Reyes Católicos, decidió en 1502, cautivado por lo que observó en América y previendo la grandeza de la empresa americana, embarcarse en la expedición de Nicolás de Obando con el objetivo de conquistar y gobernar la isla de la Española, hecho que consiguieron con gran éxito. Sencillo, humilde, trabajador, sin duda aquellos años con el rey Fernando le sirvieron de mucho. Le hizo ganarse la confianza del tal Nicolás de Obando y fue recompensado con el cargo de gobernador de la provincia de Higüey. También tomó para la corona de Castilla en 1508, a la edad de 48 años, la isla de Puerto Rico, entonces llamada Boriquén, ya la que bautizó con el nombre de San Juan Bautista. Allí fundó el primer asentamiento en la isla, en lo que hoy es la actual capital de San Juan. Los nativos de allí, el más importante Agüeyvane, se convirtieron al cristianismo y Juan Ponce de León fundó más pueblos y ciudades. Comenzaron a explorarse los yacimientos auríferos de la isla y trajo colonos de España para poblarla. No obstante, tras morir el cacique, los indios de la isla se sublevaron contra los españoles y tras el inevitable enfrentamiento logró apaciguar las cosas. Y así, desde 1508 hasta 1898, Puerto Rico perteneció a España. 390 años de presencia hispana. Luego pasó a ser posesión de los Estados Unidos por un convenio de libre adhesión. Hoy en día ha surgido un gran movimiento hispanista que pretende la reunificación con España. Pero Ponce de León posteriormente escuchó leyendas y mitos de unas tierras más al norte, donde al parecer se encontraba la fuente de la eterna juventud. Se decía que tornaban mozos los viejos. Eran aguas que curaban enfermedades y te volvían más joven, y a ellos se embarcó. La inmensa fortuna que atesoró en Puerto Rico no le bastaba. Además, los hechos se precipitaron. Diego de Colón, el hijo del almirante, fue reconocido como legítimo sucesor de los títulos de su padre y Ponce de León, al negarse a colaborar con él, fue cesado como gobernador de Puerto Rico y solicitó permiso al rey Fernando el Católico para explorar más al norte de Cuba. Pues se le fue concedido y el 15 de marzo de 1513 Ponce de León dejó Puerto Rico y navegó pasando por las Bahamas para alcanzar, sin él saberlo, Florida. Era el 27 de marzo de 1513, domingo de resurrección, y desembarcó en lo que hoy se conoce como Cabo de Cañaveral, lugar donde 450 años después de su descubrimiento, el hombre partió por primera vez rumbo a la Luna. Era el 16 de julio de 1969. Paradojas de la historia. Pisó tierra norteamericana el 2 de abril y estuvieron 6 días explorando la zona. Sus habitantes eran hombres muy agresivos, así que levaron anclas y navegaron hasta llegar a la zona de los Cayos. El piloto de la nave de Ponce, Antón de Alaminos, experto navegante que veía que si se adentraban en el océano la corriente les arrastraba con rapidez lejos de la costa, había descubierto sin saberlo la corriente del Golfo de México, que en el futuro fue vital para que los barcos españoles regresaran a España de las Indias.
Ponce bordeó la península de la Florida y llegó hasta la zona donde hoy está más o menos Pensacola, cerca de lo que hoy es el estado de Alabama. Regresaría a Cuba y tras mostrar los mapas que habían elaborado de las tierras descubiertas, solicitó al rey poder inspeccionar más a fondo estos parajes. Así pues, el rey Fernando el Católico, al que vio por última vez en Castilla, le nombró adelantado de Florida, Bimini y la isla de Guadalupe en la zona del Caribe. Pero el fallecimiento de su esposa paró su espíritu aventurero y colonizador, y se dedicó a estar con sus hijas. No sería hasta el 20 de febrero de 1521, en plena crisis en Castilla con los comuneros, cuando Ponce parte desde Puerto Rico destino a Florida. Con él salieron 200 hombres, entre ellos misioneros, y unos cuantos labradores con todo tipo de materiales para construir un asentamiento y convertir a los indios. Además llevaba caballos, unos 50, y un buen número de vacas, ovejas, gallinas y cerdos. Aquella colonia, en medio de los indios calusas, no prosperó. Fue varias veces brutalmente atacada y en una de esas incursiones, Ponce resultó herido con una flecha envenenada. Tuvo que abandonar Florida para regresar a Cuba, donde Ponce de León falleció en julio del año 1521, a la edad de 61 años. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la Catedral de San Juan de Puerto Rico, donde hoy en día siguen reposando sus restos. Pero la trascendencia y la importancia de estas exploraciones de Ponce de León en esta zona de lo que hoy es Estados Unidos fue enorme, no solo por descubrir esta península estrecha y alargada, y por ser uno de esos españoles que llegaron y descubrieron estas tierras. Al parecer no fue el único, ya que en una de esas rutas por Florida se topó una vez con un nativo, en 1513, que hablaba un castellano vulgar, sino que lo fue sin duda, y su importancia se debe, eso creo, fundamentalmente por haber descubierto la corriente del Golfo de México, honor que se debe a su piloto Alaminos. Aquí los vallisoletanos y todos los que lo deseen podemos contemplar su egregia figura en la estatua que se encuentra en su pueblo de nacimiento, Sant Hervás de Campos. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un héroe que la historia olvidó. Un español de raza podríamos denominarlo, un héroe hispano de los grandes, un castellano andaluz que sufrió lo que no está escrito, pasando por toda clase de calamidades físicas y personales, entre ellas el infortunio, el hambre, la sed, la soledad o la enfermedad. Pero todo ello no fue obstáculo para conseguir lo que se propuso. Estuvo al límite y llegó a vivir momentos y situaciones extremas, inhumanas, podríamos decir. Cabeza de Vaca fue el primer hombre, castellano, español e hispano, que recorrió lo que hoy es Estados Unidos. Encontró la inmensa desembocadura del Mississippi, recorrió los estados de Florida por cabotaje, luego atravesó Texas, Arizona, Nuevo México, para llegar a California y regresar a Nueva España por San Miguel de Culiacán y Compostela, la Nueva Galicia, donde se encontró con Hernán Cortés y finalizar su recorrido en Cuba. Pero nuestro segundo protagonista nació en 1507 en Jerez de la Frontera, entonces Corona de Castilla. Era comienzo del siglo XVI. Apenas hacía 3 años que la reina Isabel había fallecido y apenas otro del de Cristóbal Colón, el descubridor de esas tierras americanas. El reino se hallaba en ese impasse de saber realmente qué sucedería y quién reinaría definitivamente en Castilla y Aragón. O la prepotencia del flamenco Felipe el Hermoso, o la astucia del aragonés, el príncipe perfecto que Maquiavelo escudriñó, el rey Fernando el Católico. Perteneció a una familia de hidalgos. Es más, un antepasado suyo fue el que guió a los castellanos por Despeñaperros y así vencer en la famosa batalla para España de las Navas de Tolosa.
que fue el principio del fin de la presencia musulmana en suelo hispano. También un abuelo suyo fue protagonista de la conquista de las Islas Canarias. Así que él creció y se formó en ese estilo militar, y su experiencia en el arte de la guerra fue realmente extraordinaria. Combatió en esos meses entre 1520 y abril de 1521 en la Guerra de los Comuneros. También lo hizo en la frontera de Navarra contra los franceses. Pero en 1527 va a dar el salto al Nuevo Mundo. Se embarcó para América en la expedición malograda de Pánfilo de Narváez. Lo hizo como tesorero y alguacil, y fue esa primera prueba de supervivencia que le puso el destino, pues los 5 barcos del viaje naufragaron. No sabemos con certeza en qué punto del Golfo de México, pero lograron llegar a costas de Nueva España 80 españoles, de los cuales solo 15 lograron sobrevivir. Al parecer lo hicieron en algún lugar cercano a la desembocadura del río Mississippi. Y es en ese momento donde comienza la segunda de sus grandes penalidades y toda una hazaña y proeza de este valeroso hispano. Estos 18 castellanos se refugiaron en la isla del Mal Hado en la noche del 6 de noviembre de 1528. Allí pasaron un sufrimiento tremendo. Aún así, los indios les ayudaron, les ofrecieron trabajar como curanderos. Esta circunstancia, relataría Cabeza de Vaca años después, les permitió sobrevivir. Murieron 5 más. Solo quedaban 13, los cuales decidieron abandonar a Alvar Núñez y salir de la isla. Allí quedó solo con la compañía de 2 compañeros, un tal Oviedo y Alániz. Oviedo desapareció y Alániz murió. Los otros 13 que se marcharon fueron cruelmente tratados por otros indios. Solo quedaron uno de Béjar, Andrés Dorantes, otro de Salamanca, Alonso del Castillo y uno apodado Estebanico. Los 4 eran los únicos que quedaban de los 450 hombres de la expedición de Pánfilo de Narváez. Estos 4 castellanos lograron reunirse de nuevo en 1534, 7 años después, en algún punto de lo que hoy es Texas, cerca del río Sabine. Cabeza de Vaca solo tuvo en mente sobrevivir como fuese. Eso fue lo que a la postre le hizo conservar la vida. Así que comenzó a andar, mejor dicho, a vagar sin rumbo definido. Cada caminata, cada legua, cada distancia recorrida le hacía sentirse más fuerte. Parece que llegó muy al norte donde vio a los bisontes, los llamados cibolos. Fue el primer español que lo hizo, a los que llamó vacas con joroba, y es casi seguro que viese el río Colorado en la zona de Texas. También comenzó a conocer el terreno y entablar relaciones con los indios a los que intentaba entender. Percibió que vivían en unas condiciones muy rudimentarias y que usaban técnicas chamánicas. La mayoría de estos pueblos indígenas eran cazadores y recolectores de frutos y no conocían la cerámica, y muchos ni siquiera la agricultura o el vestido. Pero muchos indios le ayudaban y le salvaban la vida, otros le esclavizaban, tanto a él como a sus compañeros. Pasó el tiempo y astutamente decidió ejercer como médico y así conseguir coger algo de prestigio entre las tribus indígenas. Alvar alcanzó la reputación de gran chamán, sobre todo tras salvarle la vida al hijo de un jefe al extraerle una punta de flecha en una delicada operación. Sin duda que sus tiempos y experiencia de soldado en Castilla le fueron muy útiles para saber cómo actuar ante determinadas situaciones de riesgo. A partir de ahí, las tribus se disputaban su cercanía. Cabeza de Vaca y los suyos lograron al fin dar con indios que ya vivían en casas de asiento, como los indios pueblo, y llegaron incluso a una población conocida como Paquimé, lo que hoy es Casas Grandes, rodeada de fértiles cultivos de regadío que luego daría lugar al mito de las 7 ciudades de Cíbola. A Alvar Núñez le sorprendió la organización, convivencia y nivel de civilización que aquellas gentes tenían, y dejó escrito que de saber tratarlos como merecían, serían los mejores cristianos y súbditos de su majestad. Llegaron los 4 a la costa pacífica tras descender de la Sierra Madre por la Barranca del Cobre, y allí dieron al fin con la huella de los castellanos. Habían tardado 9 años,
No tardaron en encontrarlos. Eran tropas del gobernador de Guadalajara, Nueva España, don Nuño Beltrán de Guzmán, que solo tenía como objetivo apoderarse de los indios y venderlos como esclavos. Y eso quiso hacer con los cientos que seguían a Cabeza de Vaca, a los que éste defendió con fiereza, y se produjo un enfrentamiento con los recién llegados, que acabaron por sentirse prisioneros de sus compatriotas. Finalmente, el alcalde castellano de San Miguel de Culiacán, Melchor Díaz, los acogió, y sabedor de que Beltrán de Guzmán estaba en clara rebeldía contra las leyes de la Corona, que prohibían estas prácticas tajantemente tras la orden dada por Isabel la Católica, y cada vez más enfrentado al virrey Antonio de Mendoza y al propio Hernán Cortés, les dio el mejor de los tratos y ayudó a los indios a librarse de los hombres de Guzmán. Luego pusieron rumbo a Ciudad de México. Su camino ya tuvo otro color, aclamados por las gentes que comenzaban a saber de su epopeya. En la ciudad lo recibió el virrey Mendoza, hijo del gran Tendilla, aquel primer alcaide de Granada y capitán general del conquistado reino nazarí, y también por Hernán Cortés, quien los agasajaron, y el día de Santiago Apóstol invitaron al palco presidencial de la corrida de toros con que se celebraba en honor al patrón de España. Las malas artes de don Nuño no tardarían en tener castigo. Detenido, juzgado y condenado, fue conducido a España encadenado, y allí murió preso en Torrejón de Velasco. Cabeza de Vaca también regresó, y lo hizo con un libro, Naufragios, donde contaba su odisea. Esto le dio gran fama. Carlos I lo llamó y le concedió el cargo de adelantado del Mar de la Plata, lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Aquel sería su segundo y último viaje a América, donde por cierto descubrió las cataratas de Iguazú. Su defensa de los indígenas guaraníes contra los atropellos de los capitanes allí establecidos hizo que Cabeza de Vaca fuese apresado y enviado a España con cargos en su contra. Hubo de pelear por su inocencia y tras algún contratiempo el nuevo rey, Felipe II, restableció su honor. Le quitó el castigo de ir desterrado a Orán, a donde nunca fue, y le concedió alguna renta económica, pues de todo había salido pobre de solemnidad. Según algunas fuentes, falleció en Valladolid en 1559. El Inca Garcilaso afirma: murió en Valladolid apelando al Consejo de Indias, con el propósito de ver restablecido su honor y sus bienes que le fueron confiscados cuando fue apresado en Asunción. Y se le da por enterrado en el convento de clarisas franciscanas de Santa Isabel de Hungría. Otras anotaciones documentales señalan que profesó de monje y que murió, puede que como prior, en un convento de su Jerez natal, manso, derrotado y solo, o en Sevilla, así lo afirma también Ruy de Guzmán. En cualquier caso, en nuestra ciudad, en Valladolid, se encuentra la tumba de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en el convento de clarisas que hemos mencionado. Sea como fuere, y efectuando un balance de su vida, hay que tener en cuenta que se convirtió en un referente a la hora de embarcarse a América, y fue el primer europeo que exploró el curso del río Paraguay, y el primer blanco que contempló las cataratas de Iguazú. Durante sus aventuras recorrió Mississippi, Florida, Luisiana, Arizona, Texas, el Golfo de California y Nuevo México, territorios que se anexionaron al Virreinato de Nueva España, ampliando así el imperio. Pero Cabeza de Vaca no ocupa un lugar junto a grandes conquistadores como Hernán Cortés o Francisco de Pizarro, y cuando pereció ya era un personaje olvidado. La historia no ha sido justa con él. Juan de Oñate, el último conquistador del rey. Juan de Oñate nació en Pánuco, Zacatecas, entonces la región conocida como Nueva Galicia, dentro del Virreinato de Nueva España, en el año 1550. Su familia perteneció a la aristocracia española que se asentó en América. Este ambiente y educación le empujarían a ser el explorador, conquistador y gobernador de la provincia de Nuevo México. Su padre, Cristóbal de Oñate, fue un conquistador español que había nacido en Vitoria, en el año 1505, de familia noble, con ascendencia al linaje de la Casa de Haro y perteneciente a la Orden de Santiago. Ya en Nueva España, participó junto con Nuño de Guzmán en la conquista de la Nueva Galicia,
Este posteriormente llegaría a ser gobernador capitán general y uno de los 4 de la ciudad de Zacatecas. En 1528 contrajo matrimonio con Catalina de Salazar, viuda del noble granadino don Ruy Díaz de Mendoza, y era hija de Gonzalo de Salazar, que fue un funcionario que desempeñaba un cargo en la Tesorería Real de Nueva Galicia. Así creció en la Nueva España, se forjó como hombre y como explorador. En 1583 se había publicado la Real Cédula por la que se autorizaba la expansión por el norte del Virreinato de Nueva España con los objetivos de conquistar, poblar, hallar riquezas y convertir a los nativos al cristianismo. Y en el año 1590 el rey Felipe II expidió una cédula real para autorizar la expedición y fundación de Nuevo México en el Septentrión, a expensas del mencionado Antonio Espejo. En 1595, el nuevo virrey de Nueva España, Luis de Velasco, convocó a un antiguo amigo que luchó contra los chichimecas cerca de San Luis de Mezquiti. El rey Velasco convenció a Juan de Oñate. Este recibió la cédula real para asentarse de manera pacífica en el norte, en los territorios que ahora incluían los estados de Nuevo México y Texas, y una porción de Chihuahua, México. Se casó con Isabel de Tolosa Cortés de Moctezuma, la bisnieta de Moctezuma, el que fue el emperador del Imperio Azteca. El militar y cronista Gaspar de Villagrá cuenta que la expedición estaba compuesta por unas 540 personas, que eran así: 120 soldados, 9 sacerdotes franciscanos, más varios hombres, mujeres y niños. Además, ayudados por 83 carros de bueyes, 3 carruajes reales, la logística correspondiente y una gran cantidad de animales domésticos. Juan de Oñate tenía 48 años de edad y fue nombrado adelantado y capitán general de la expedición. Don Juan de Oñate, que a la postre fue el que financió la expedición, partió del Valle de San Bartolomé, cerca de la actual Santa Bárbara, en Chihuahua, el 29 de enero de 1598. Pero las intensas lluvias de esos días retrasaron su salida. Le acompañó el capitán Vicente de Zaldívar, su sobrino, y 17 hombres que inspeccionaban el camino. La expedición partió finalmente el 18 de marzo y el 20 de abril llegaron al Río del Norte o Río Grande. Permanecieron allí hasta el 26 de abril, cuando toda la expedición continuó hacia el norte a lo largo, recorriendo el río por esa zona, ya hoy norteamericana. Oñate ordenó que se construyera una nave y el día 30 de abril Juan de Oñate tomó posesión de esas tierras en nombre del rey de España Felipe II y se adscribieron a la provincia de Nueva España bajo la corona de Castilla. La ceremonia es conocida como la toma. Un franciscano celebró una solemne misa con sermón, además de representarse una comedia teatral. Oñate se convirtió en el gobernador de la provincia oficial de Nuevo México. Esta área abarcaba toda la tierra del Valle del Río del Norte. El 1 de mayo continuaron río arriba y el día de la Cruz de Mayo, el día 3, se toparon con los primeros nativos. El 4 de mayo llegaron a un vado en el río y se encontraron con más de 40 nativos. Los llamaron mansos, mestizos y amistosos. Los nativos ayudaron a llevar a los animales más pequeños a través del río para evitar que se ahogaran. El cruce fue nombrado Los Puertos, cerca de la actual ciudad de El Paso, en Texas. Continuaron su viaje hacia el norte y entablaron conversaciones con varias tribus nativas que fueron informadas de las intenciones de la expedición de establecer la provincia en paz. Llegaron a Teipana el 14 de junio. Los nativos los recibieron y los ayudaron. Llamaron al pueblo Socorro, por su gratitud, y el 11 de julio a San Juan de los Caballeros. La ciudad se convirtió en la primera capital de Nuevo México. Desde 2005, Occoquan. Triste es decirlo, pero es así. Ojalá allí todavía muchos la sigan nombrando por su calificativo originario, San Juan de los Caballeros. En 1601, el gobernador Oñate trasladó la capital al otro lado del río y le puso el nombre de San Gabriel. Fue sede del gobierno hasta 1610,
cuando el sucesor de Oñate, su hijo Cristóbal, fundó la nueva capital, Santa Fe. El invierno de 1601 fue duro, muchos desertaron, varias familias solicitaron regresar a Nueva España, es decir, a México. Oñate quiso salvar su expedición y quiso encontrar la Gran Quivira, la tierra prometida, pero no lo consiguió. Oñate volvería a organizar otra expedición en 1604, donde viajaron al oeste hasta el río Colorado, pero nada, regresó finalmente a Ciudad de México en 1606 y su hijo se convirtió en gobernador en 1610. Juan de Oñate fue desterrado de Nuevo México a pesar de que ya se había ido y regresó a España para tratar de salvar el honor de su persona. ¿Qué repercusión tiene don Juan de Oñate?, os preguntaréis. Pues don Juan de Oñate ha sido acusado de maltratar a muchos nativos y colonos. Los españoles en su conjunto suelen ser acusados hoy también. Hay varios incidentes registrados que respaldan las afirmaciones y deben tenerse en cuenta. Solo faltaba que no se tuviera en cuenta. Debemos recalcar, siempre lo hacemos desde Hispanos Sin Complejos, que las formas de vida, la forma de entender esa vida de hace 400 años, la forma de relacionarse y de entender las cosas, eran diametralmente opuestas como las concebimos hoy. ¿Que se hicieron cosas mal? Claro que sí, pero que se hicieron la mayoría de ellas infinitamente bien, desde luego que también. A las pruebas nos remitimos. Hoy solo se culpa a lo hispano, a lo español de todo aquello, pero no olvidemos los graves incidentes después de que México se separase de España. Sucesos y atrocidades que desde el gobierno mexicano se cometieron contra los pueblos nativos y mestizos del suroeste de Estados Unidos, después de 1821, cuando estas tierras ya no eran Nueva España. Y no olvidemos lo peor, y que hoy se esconde, lo que los anglosajones hicieron después cuando aquello ya era territorio norteamericano, yanqui o gringo. Ellos, los anglo, que se jactan de que todo lo hicieron bien, vean si no dónde quedan indios y dónde no. Es tan simple como eso. Muchos de aquellos atropellos son evidentes en nuestros días. Pero recordemos lo bueno, lo positivo, lo que realmente marcó a aquellas gentes durante más de 3 siglos. La expedición de Juan de Oñate de 1598 trajo el estilo de vida español al suroeste americano. Llevó animales domésticos, arquitectura, plantas, tecnología, estrategia de guerra, fe, medicina, cultivos, armas, cultura y un idioma, el español, con el que hoy nos seguimos entendiendo casi 600 millones de hispanohablantes, y donde según la predicción del Instituto Cervantes se prevé que en los Estados Unidos sea el primer país de habla española por encima de México incluido. Que aquello no fue perfecto, lo hemos repetido hasta la saciedad, pero aquella convivencia y mestizaje demostró ser una línea de defensa contra el genocidio proveniente del este y permitió la preservación del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, tal como lo conocemos hoy. Los nativos de allí fueron educados y evangelizados. Los franciscanos hicieron realmente bien su misión. Don Juan de Oñate regresó a Castilla para defenderse de la acusación de aquellos presumibles excesos durante su acción de gobierno y someterse a juicio. Fue perdonado por el Consejo de Indias en 1622. Años más tarde publicó en Madrid una recopilación de las leyes de minas que recogió la legislación minera en España y sus virreinatos. Después del juicio de residencia, el rey Felipe IV lo nombró visitador general de minas de España. Fue el primer experto minero de fuera de España y fue miembro de la Orden de Santiago. Murió en 1626, a los 76 años. Su hijo Cristóbal fue el segundo gobernador de Nuevo México, donde reinó la paz hasta la revuelta de 1680. En palabras del historiador Felipe Fernández Armesto, autor del libro Nuestra América, la gente cree en los mitos porque permiten sentirse a gusto, generalmente porque esos mitos confirman ciertos prejuicios o refuerzan convicciones de superioridad moral. Juan de Oñate pudo confundirse en ocasiones y obrar incorrectamente, pero fue un buen hombre, un hispano que supo amar y defender a sus iguales. No olvidemos que se casó con una indígena, la nieta de Moctezuma, Isabel. El mestizaje fue español, y eso hay que valorarlo positivamente. Bueno, qué 3 personajes, qué importantes, Roberto, qué valor y qué lealtad, qué orgullosos de su tierra.
Muchos tendrían que aprender sobre ello y sobre ellos, sobre estos personajes. Ahora que en España estamos pasando por momentos de zozobra e inquietud y no quiero decir más. Cuando hoy en día se pronuncia la palabra España, sobre todo para referirse a su historia y su pasado, enseguida a las gentes del siglo XXI se le viene a la mente poco menos que el demonio de mediodía vestido de rojo. Nadie se para a pensar si aquello que los informativos, los libros o lo que otras naciones cuentan de aquello es verdad o no. Ni siquiera se han detenido a leer el testamento de Isabel la Católica o las múltiples cédulas reales en favor de las personas del otro lado del océano, como las leyes de Burgos firmadas por el propio Fernando el Católico. Hasta hubo una controversia aquí en Valladolid para dirimir aquello y saber si las cosas se estaban haciendo bien o si se hacían correctamente. Hubo hasta una escuela en Salamanca de expertos humanistas que reconoció los derechos de las personas en aquellos tiempos y que hoy nadie se para a reconocer, con nombres de prestigio como Francisco de Vitoria. Y si algo se reconoce es con la boca pequeña. Es más, hasta el propio emperador del entonces mundo conocido, Carlos I de España, paralizó el asentamiento en aquellas tierras que la sede de Roma había confiado a Castilla y por ende a España. Hubo hechos y circunstancias que no salieron del todo bien, eso es innegable, pero querer ensuciar lo que miles de hombres y mujeres hicieron extraordinariamente bien no es de recibo y no lo vamos a tolerar, no al menos desde este programa. Y es que la historia explica lo que pasa hoy en día. Como dice el otro, quien conoce su historia construye mejor su futuro. ¿Qué ocurre ahora en España con tanto problema independentista y nacionalista? Nada más que eso, no conocer realmente bien nuestra historia. España no tiene que pedir perdón por nada. ¿Acaso lo que España tiene que hacer es explicar correctamente lo que hizo y muchos estamos en ello ante la desidia y dejadez de un grupo amplio de dirigentes que han comprado la leyenda negra? No queremos la rosa y dulcificada, desde luego que no, pero mucho menos la negra. Queremos la historia real y verdadera, la historia que forjaron y que hicieron miles y miles de españoles de ambos hemisferios desde Covadonga hasta la actualidad. Y por eso valorar a Ponce de León, Cabeza de Vaca y Juan de Oñate es reconocer la labor y el esfuerzo generoso de 3 hispanos, como muchos de miles anónimos detrás. Con errores sí, pero como cualquier ser humano. ¿Alguno acaso no los comete hoy en pleno siglo XXI? Aquellos fueron 3 hombres hispanos convencidos, 3 hombres de frontera, 3 héroes de leyenda que lucharon por lo que querían: Castilla, España, la fe en Cristo y su honor. En Hispanos sin Complejos defendemos nuestra historia común, la hispanidad y España, y la seguiremos defendiendo siempre. Pues muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Te voy a emplazar para el siguiente programa, que va a ser el último de esta gran temporada en la que estamos inmersos, en la que también, por cierto, tenemos la suerte de tener más oyentes cada día, que nos han encomendado la misión de seguir con esta maravillosa aventura de contar la historia de España, de todo lo hispano. Así que dinos de qué vamos a hablar el último programa. Bueno, pues sí, ya es el último programa y hablaremos de un periodo de la Reconquista que no dejamos completo del todo, ese periodo entre Alfonso VI y el Cid y las Navas de Tolosa y el rey Alfonso VIII. Conoceremos a esa primera reina española, doña Urraca, que quiso gobernar con autoridad y a fe que lo consiguió, y cómo luego ésta traspasó el poder a su hijo Alfonso VII. Sin duda un periodo de nuestra historia tan apasionante como desconocido. Pues hasta la semana que viene, Roberto, muchas gracias. Pues hasta la semana que viene, Raúl. Bueno, queridos amigos, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en Facebook, en nuestras redes sociales como Instagram y Twitter. Y también nos podéis mandar vuestras sugerencias a través del correo hispanossincomplejos@gmail.com. Y nos escucháis, como siempre, en Spotify, Spreaker, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y muchas más plataformas de audio. Y dad al me gusta, que sabéis que nos hace muchísima ilusión. Bueno, queridos oyentes, hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para todos vosotros de nuestra historia sin tapujos ni tabúes. Sin complejos, somos Hispanos sin Complejos.